Buenos días, señores estudiantes. Hoy voy a explicarles cómo hacer esta secuencia neumática por medio de solución eléctrica y utilizando el programa FreeSync y por medio de GraphSet. Entonces tenemos la secuencia A más, A menos, B más, B menos, que normalmente cuando se hace por solución neumática, que normalmente se encuentran ciertas contraseñales. Entonces, al aplicar el sistema GraphSet, que lo encuentra en el mismo programa de FluidSync, aquí en la biblioteca, entonces por medio de unas transiciones, pasos y acciones, podemos intuir más o menos cómo va a trabajar el sistema. Entonces, por medio de estos elementos, nosotros vamos a construir inicialmente lo que sería la secuencia GraphSet y luego vamos a construir nuestro plano. Entonces, inicialmente hay que hacer un análisis del circuito o qué tenemos inicialmente. Entonces, para que inicie la secuencia, yo debo hundir un switch de inicio y debo tener en cuenta qué ocurre en el circuito inicial. Entonces dice, tengo un final de carrera A0 y tengo un final de carrera A0 unidos o oprimidos en ese momento. Entonces, para el primer paso, que sería el inicio, estaría involucrado un final de carrera A0 y un final de carrera B sub 0. Al hundir ese botón de inicio y tener en cuenta esos dos finales de carrera, van a estar involucrados un contacto relé o un relé K1 que me va a accionar o hacer que el cilindro A salga. Recordemos que A más significa que el cilindro sale y A menos el cilindro entra. ¿Eso qué acción lleva? Que por medio de una bobina, recordemos que la bobina se debe llamar por Y. Entonces tengo que un botón de inicio, teniendo en cuenta final de carrera A0 versus 0, teniendo en cuenta que eso está involucrado un relé K1 y hace que el cilindro A salga, y por medio de una bobina Y1. Entonces, luego de esto tengo una transición. Al salir del cilindro A me va a hundir un final de carrera llamado A sub 1. Que ese me va a accionar el siguiente paso, que en ese paso están relacionados un relé que sería el K2, que se encargaría de que el cilindro A regrese. ¿Y qué acción lleva ese? Estaría involucrada una bobina Y2. Y hago mi conexión. El siguiente paso es, cuando el cilindro A regresa, sería una siguiente transición, me va a tocar un final de carrera llamado A sub 0. Y ese final de carrera 0 me lleva al siguiente paso, que sería en el que están involucrados los relés K3 que ese relé K3 es el que se encarga que el cilindro B, y por medio de la bobina siguiente, que el cilindro B salga. En este caso va a estar involucrada la bobina Y3.
Cuando el cilindro B sale, acciona por la vena Y3, voy a tener una siguiente transición que me acciona el final de carrera B1. Ese final de carrera B1 hace que pasemos al siguiente paso, que en ese paso estaría involucrado el relé K4, que hace que el cilindro B regrese. Y en este punto, cuando regresa B, me va a tocar el final que era el B0, pero veamos que ese está aquí arriba. Entonces en este punto el sistema se reiniciaría. O podría empezarlo nuevamente hundiendo el botón inicio. Y aquí tengo la acción de que por medio de un relé Y4 se cumple que el cilindro B regresa. Aquí hay que tener en cuenta una observación, que en este sistema ocurre lo siguiente: el siguiente sistema me anula, o el siguiente paso me anula el anterior. Igual, el siguiente paso me anula el anterior. Entonces, para la construcción del circuito eléctrico, siempre debo tener que para este paso anterior debo tener un contacto nuevamente cerrado, por ejemplo, del K2. En la línea de relé K1 debo tener contacto cerrado del relé K2. En la línea eléctrica del relé K3 debo tener un contacto cerrado de K4, y así sucesivamente. Veamos cómo sería la construcción del plano eléctrico. Entonces, aquí lo hice con sistema único. Aquí voy a hacer el circuito con un switch, un pulso para que me haga un solo ciclo, y luego voy a hacerlo con ciclo continuo, que ahí vamos a encontrar que se nos va a presentar un error. Entonces, veamos el primer paso. Tengo un pulsador, que es el inicio, tengo un contacto de relé, un final de carrera, perdón. Entonces, utilizando el gráfico que hicimos del plano, entonces tengo el botón de inicio y de tener en cuenta el final de carrera A0 y B0. Entonces aquí en construcción tengo el botón inicio, el final de carrera A0, el final de carrera B0, y luego pongo inmediatamente aquí mi contacto relé de enclavamiento. Luego pongo mi relé K1, y lo que le di en esta línea, luego sigue un contacto normalmente cerrado del siguiente. El siguiente relé sería en K2, entonces aquí tengo un contacto normalmente cerrado del siguiente relé. Entonces ya voy en este primer punto. Entonces con esto hago que salga el cilindro A. Entonces para el siguiente paso debo tener en cuenta un relé K1 y el final de carrera A1. ¿Qué sucede para el relé K2? Entonces necesito un contacto nuevamente abierto de relé K1, que está en este primer cuadro, el final de carrera A1, y luego pongo mi contacto normalmente cerrado de retención de mi relé K2. Debajo de la línea de retención va mi contacto nuevamente cerrado del siguiente relé, del K3. ¿Qué pasa en la línea del K3, del relé K3? Necesito un relé normalmente, contacto relé normalmente abierto de K2 y el final de carrera A0 en el relé K3. De relé K3 necesito contacto normalmente abierto, relé K2, final de carrera A0, final de carrera A0, y luego va mi relé de retención de la misma línea de relé K3. Y bajo la línea de retención pongo mi contacto nuevamente cerrado del siguiente relé, del K4. En la línea del relé K4 se va volviendo repetitivo, entonces se usa la misma mecánica: un contacto de relé K3, contacto relé K3, un final de carrera B1
un final de carrera B1 y luego va mi contacto relé del mismo nombre de la línea de K4. Entonces contacto abierto, relé K4 y relé K4. Aquí seguiría bajo la línea de contacto de retención un contacto de relé del siguiente. Del siguiente sería como haciendo la curva al inicio, es como circular, sigue el K1. Entonces pongo aquí un contacto nuevamente cerrado como siguiendo el círculo del siguiente relé, que sería K1. Ahí tendría ya mi unidad de control y seguiría la parte de potencia. Entonces tengo mis bobinas Y1, Y2, Y3 y Y4. Aquí vemos que aquí en el plano, ¿quién me controla la bobina Y1? El relé K1, entonces pongo un contacto relé K1. La bobina Y2 me la controla el relé K2, entonces pongo un contacto relé K2. En la bobina Y3 me la controla el relé K3, pongo en su línea un contacto relé K3. Y en el relé bobina Y4 pongo un contacto nuevamente abierto del relé K4. Y ahí ya tendría listo mi plano eléctrico. Veamos si funciona. Para que funcione debo eliminar para que no vayan a haber interferencias, y veamos qué sucede. Entonces voy a hacer inicialmente un solo ciclo. Entonces play, acciono mi circuito switch de seguridad y voy a hacerlo un solo ciclo, A más, A menos, B más, B menos. Hasta ahí me cumplió. Voy a retenerlo nuevamente y play de nuevo. Entonces cierro switch de salida y quiero que sea continuo. Vamos a notar que va a ocurrir algo. A más, A menos. Y empiezan a salir A y B al mismo tiempo. Entonces noten que en esta zona tengo dos señales. En la línea 10 del contacto del relé K3, en la línea 6 del relé K1. Tengo dos señales. Entonces la forma de solucionar eso es poniendo un contacto normalmente abierto de la línea K3 en la línea del relé K1. Y así me quita la contraseñal. Veamos qué sucede. Y démosle nuevamente play y voy a hacerlo con ciclo continuo. Y debo accionar sistema switch central y ya alimentación al sistema. Entonces, A más, A menos, B más, B menos. Ustedes vean que ya me cumplió el objetivo. Y esto es una solución por medio del uso de grafes. Insertemos el diagrama de estado para estos dos cilindros. Y así está, me muestra. Vamos a simularlo nuevamente. Alimento el sistema. Mire que hundí esto hace un momento y los pistones deben terminar completamente retraídos para reiniciar nuevamente el ciclo. Bueno, señores, muchas gracias por su atención.